de la propia experiencia, ¿no? Que les pueden llegar a ser también más útiles, más que seguir una presentación formal y hablar de los temas más organizados. Por ahí, desestructurar un poco la cosa. Podemos probar y vamos a ver cómo nos va. Igual tengo la presentación, la voy a compartir. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? A ver. No sé si tengo la posibilidad de compartir. Sí, está habilitado ahí. A ver. No. Dice que se inhabilitó la función. A ver. No puedo compartir, ¿eh? No sé si estoy haciendo bien, pero no. Ahí. A ver. Ahora sí. A ver. Bueno. ¿Estamos ahí? Sí, perfecto. Bueno, yo les cuento en 5 minutos un poquito qué hacemos. Algo, bueno, José citó ahí, gracias. Pero les cuento así brevemente para que sepan un poquito más en detalle lo que estamos haciendo hoy. Yo tengo una pequeña planta, no comercializo cerveza, nosotros hacemos cerveza todo el tiempo y el objetivo de nuestras cocciones es aprender y enseñar. Es como una escuela, una planta escuela que tiene diferentes bloques de cocción de diferentes tamaños. A escala casera prácticamente, el más grande es de 300 litros, pero tenemos desde 20, 50, 100 y algunos equipos automáticos, donde hacemos todo tipo de prueba y de ahí surge mucho aprendizaje, que es algo que también me parece muy bueno que se pueda hacer en casa o en la planta de ustedes con equipos chicos, ¿no? Probar diferentes cosas porque hay mucho por aprender. En cerveza lo saben, ¿no? Y mucho que ya se sabe, que se estudió, que está comprobado, mucho que todavía no. Entonces, poder probar y comprobar los efectos uno mismo, de por ejemplo, qué pasa si hago un dry hop en fermentación el día 1 o el día 5, y qué diferencia ocurre ahí en el producto final. Si bien hay mucha información, muchas cosas, bueno, pero es un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo es en realidad? ¿Qué resultado me da eso? ¿Qué diferencia me da? Bueno, tengo que probar y entonces poder sacar una conclusión propia de ese tipo de cosas. Me parece una práctica interesante, además de la práctica de probar cervezas, ¿no? Que también está bueno, es interesante, y siempre recomiendo que se prueben cervezas de colegas, ¿no? De colegas que están al nivel de uno, digamos, cerveceros caseros o con la tecnología que tiene uno, y también cervezas de primer nivel, de artesanales, ¿no? Pero de primer nivel, o industriales si quisieran, ¿por qué no? Porque eso nos permite saber a dónde podemos llegar. Uno cuando prueba se da cuenta que le falta. Y bueno, está muy bien que nos falte, porque siempre hay oportunidad de mejora, ¿no? Pero ¿cuánto nos falta? ¿Qué podemos hacer para mejorar? O sea, cuando uno hace no sé, una IPA casera, es muy difícil hacer una IPA casera y que salga realmente bien en todo aspecto porque hay una cuestión tecnológica que nos excede. Pero quizá uno cuando hace la IPA dice, salió buenísima, y es verdad, puede estar muy buena. Ahora, cuando prueban la de primer nivel artesanal, esas fábricas que tienen toda la tecnología, y ya, pará, mirá todo lo que me está faltando para llegar a esto, ¿y cómo llego a esto? Entonces, empezar a aprender de los efectos de cada instante, de cada etapa, de cada materia prima, de cada modificación del proceso para poder alcanzar un nivel, aunque sea
cercano a eso es lo que nos hace mejorar cada día. Entonces, por eso está bueno también que podamos probar, ¿no? Probar, siempre cuento acá, los sábados, nosotros nos juntamos a hacer cocciones, 3 o 4 cocciones en el día, pero todas al mismo tiempo en los diferentes bloques, y al mediodía se hace siempre una degustación, ¿no? Lamentablemente hay una degustación todos los sábados de muchas cervezas, somos varios, a veces somos menos, a veces más, de muchas cervezas, ya les digo, desde colegas, desde alumnos de nuestros cursos y comerciales de primer nivel, y ahí se sacan un montón de conclusiones para mejorar. Así que eso como una primera cosa y sugerencia, como para que cuando puedan lo vayan haciendo. Seguramente lo hacen, casi todos seguro, pero bueno, es para reforzar ese hecho. Yo armé esta presentación que la dividí en 2 partes, carbonatación forzada y diseño de cerveza. Empezaría por carbonatación forzada, ¿están de acuerdo? Y luego vamos a diseño de cervezas. Fueron los 2 temas que, bueno, ahí con Juan José me pidió que prepare. Así que, pero como les decía, tengo la presentación, pero vamos a ir más a la práctica, a la experiencia, ¿no? Entonces, teoría de la carbonatación forzada. Hay niveles de gasificación que se recomiendan por estilo. Y vamos a separarlo en 3 niveles. Ahí. Si bien acá está la tabla, yo después les puedo compartir esta presentación si no hay problema. Esta tabla que nos dice más específicamente estilos en grupitos, desde 1.1 volúmenes hasta 4.5, o sea, un rango de gasificación muy amplio. Si bien está esto, la podemos resumir en esta otra, donde aparecen 3 niveles. Un nivel estándar, que es en el que casi todos nosotros estamos de gasificación en volumen de CO2, 2,4 a 2,7 volumen de CO2. Eso significa 2 litros y medio de CO2 a presión en un litro de, no, un litro, sería esa unidad de volumen de CO2, equivalente a eso. Y ahí están todas las ACE americanas, las Lager y demás. Después hay otros 2 grupitos, uno que está con clasificación más baja, que ahí están incluidas algunas cervezas inglesas, ale inglesas, Porter, Stout, las Bitter. ¿Y por qué? Porque son cervezas más maltosas, más orientadas a la malta, y esa maltosidad le viene bien un nivel de gasificación más bajito, porque la hace más cremosa. Y en el otro extremo están las de alta carbonatación, puede incluso ser más alta que 3,5, donde están las cervezas refrescantes, ¿no? Las ácidas, las de trigo, que el nivel de gasificación bien alto nos acompaña muy bien en esa frescura de la cerveza. Que si yo hago un nivel de gasificación muy alto en una stout, le voy a quitar una de las características a esa cerveza, que es esa cremosidad que particularmente tiene. Obviamente nosotros podemos hacer lo que quisiéramos con nuestra gasificación y con nuestra cerveza, solo son recomendaciones. La gasificación forzada se fundamenta en teorías varias, que son la teoría de los gases, el equilibrio entre las presiones y flujos. A partir de esas teorías surge entonces el método de gasificación. Vamos a recorrer un poquito rápidamente, para no aburrir con estas teorías, de qué se trata. Hay una ecuación que nosotros en ingeniería se usa muchísimo, que tiene que ver con la ecuación de flujo. ¿Qué es esto? El flujo de una sustancia, que puede ser, por ejemplo, un gas, depende de varias cosas. Entre ellas, vamos a nombrar 2. Acá hay 3 variables, vamos a nombrar 2. El flujo de un gas depende, por ejemplo, del área de intercambio y de la fuerza impulsora. Área y delta P se llama, fuerza impulsora, que es la diferencia de presiones. Entonces, yo tengo un barril, por ejemplo, a ver si yo puedo dibujar algo acá. Vamos a ver si puedo dibujar. Sí. Ahí se ve el área y la fuerza impulsora es la diferencia de presiones. Si nosotros tenemos un barril, espero que se esté viendo el barril que estoy dibujando, que tiene
cabezal, con un espadín, que va hasta el fondo, donde entra o sale cerveza, y esto se conecta a un conector. Yo les voy a mostrar una foto, seguramente conozcan todo esto, pero es para ir a la teoría. Un conector, y la cerveza está dentro del barril, quietita ahí. Y entonces, inyecto gas a presión desde un tubo de gas, y el gas entra por la parte superior normalmente del cabezal. Entonces entra muy fácil a lo que se llama espacio de cabeza, el espacio que deja libre el barril. Acá estamos hablando de gasificación post-envasado, porque también puede ser gasificación en un madurador y pasar, pero eso es a escala mayor, con isobáricos o tanques BBT, que no lo voy a incluir en esta charla, básicamente, porque es una escala mucho mayor, aunque quizá haya dudas con eso. Lo podemos ver. Entonces, vamos a embarrilar la cerveza, la vamos a gasificar y entonces incorporamos gas. El gas se incorpora en el espacio de cabeza, entra fácil, entra directo, no pasa nada, pero luego tiene que fluir hacia el líquido. Y ahí está el flujo, El flujo de gas hacia el líquido es lo que va lento. La disolución del gas, la absorción de gas por parte del líquido, es la parte lenta. Y ese flujo se puede aumentar aumentando el área de contacto. Es decir, si el área de contacto es un círculo, que es el área superficial de la cerveza que está dentro del barril, en contacto con el gas, esa área es un área determinada, ¿no? Tipo radio al cuadrado, el área de un círculo. Ahora, esa área es muy chiquita. Si yo quisiera gasificar mi barril quieto, con el área que tiene ahí, la entrada de gas sería muy lenta. Y entonces podría estar unos días gasificando. Y sería un flujo muy lento. Por lo tanto, como cuando aumento el área, aumento el flujo, lo que se suele hacer en la práctica es agitar el barril para generar turbulencia interna y dar área de contacto, aumentar muchas veces el área, cosa de que el flujo sea mucho más rápido. Y en lugar de ser 4 o 5 días de gasificación, pasar a ser unos pocos minutos de gasificación. Después vamos a ver algún detalle más en la técnica, más en la parte real, no tanto la teoría, pero básicamente pasa eso, ¿no? Aumentar mucho el área, aumenta mucho el flujo. Y por otro lado, la presión, en la diferencia de presión, yo aumento la diferencia de presión. Voy a aumentar mucho la velocidad de ingreso. Es decir, si la presión en el espacio de cabeza es mucho mayor a la presión en el líquido, la velocidad va a ser mayor. ¿Cómo hago para aumentar la presión en el espacio de cabeza? Aumentándole la presión al tubo de gas, el regulador. Aumento la presión en el regulador, aumento mucho la presión, sube la presión acá, y eso hace que ingrese más rápido. Esta técnica de aumentar mucho la presión puede ser muy útil, válida, pero también es peligrosa, por el hecho de que se me puede sobrecarbonatar si yo no controlo bien el tiempo. Ahí, Si no controlo bien el tiempo, se me va a querer sobrecarbonatar. Y hay que agarrarle la mano a esa técnica. Ahora, si no hago ese aumento de presión y yo dejo acá la presión justa, requerida para gasificar bien el barril, que vamos a ver qué presión es la justa, para gasificar bien el barril, entonces va a ir más lento, pero no voy a correr riesgo de sobrecarbonatación, porque el gas se mueve por una cuestión de equilibrio de presiones. Si la presión del líquido es igual a la presión acá afuera, deja de entrar gas. Y yo no me preocupo ya por el tiempo. Yo lo dejo a la presión que quiero final y le doy el tiempo suficiente, el que sea, para que gasifique. Y no me voy a sobrecarbonatar, porque está a la presión deseada. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, a raíz de esto, cuál es la presión deseada y en la práctica cómo se hace para ajustar correctamente. A ver cómo elimino acá la fecha. Ahí. Cómo borrar. Acá. Bueno. Esta es una foto de un barril por dentro, lo que yo les dibujaba antes. Acá está la foto. Seguramente lo conozcan ya.
la mayoría de ustedes, pero bueno, lo vamos mostrando. ¿Qué variables influyen? Y ahí estamos entonces repasando un poquito lo que dijimos, incorporando otras. ¿Qué variables influyen en la gasificación? Son algunas, como, por ejemplo, el área de intercambio, que está acá abajo, que ya la nombramos, la presión, que ya la nombramos, que tiene que ver con esto de la presión adecuada, ni mucha ni poca, la presión que tiene que ser, ya lo vamos a ver, y el tiempo suficiente. Estamos a la presión adecuada, es el tiempo suficiente, si nos pasamos no es problema porque no va a seguir entrando gas, porque ya igualaron las presiones. Aunque puede haber ahí alguna diferencia en cuanto a la temperatura, ya también vamos a discutir. La temperatura siempre es menor, gasificar forzado, a menor temperatura. La cerveza bien fría absorbe mejor los gases, sin duda. Una cerveza bien fría va a gasificar mucho más, porque los gases, en particular el CO2, son más solubles a menor temperatura. Acá pueden ver un gráfico que muestra la solubilidad del CO2 en agua, cómo es más soluble a baja temperatura. Y a alta temperatura se va haciendo menos soluble. ¿Qué quiere decir? Que se quiere escapar. El gas en un fluido más caliente se va a querer escapar del fluido por una cuestión térmica y entonces nos va a quedar menos gasificada la cerveza. Así que lo que se recomienda es gasificar el fluido, la cerveza, a una temperatura bien baja para obtener un mejor resultado. Hay unas tablas muy conocidas de carbonatación en internet disponibles. Esta es una tabla que está en Fahrenheit y PSI, que depende del país. En Ecuador no sé si usan más PSI Fahrenheit o grados centígrados y bares, pero no importa porque si es grados centígrados y bares, se puede convertir, no hay ningún problema. Entonces, lo que indica esta tabla es, dependiendo de la temperatura que tengo, mi cerveza, por ejemplo, si yo la tengo a 0 grados, estoy en 32 Fahrenheit. A ver cómo dibujo acá, de vuelta. Se me fue. Estaría en 0 grados acá. Como me doy cuenta, y acá está en la fórmula la conversión. ¿Sí? 32 menos 32, 0. Y si estoy a 42, estaría a 42 menos 32, 10 por 5, 50 dividido 9. ¿Cuánto es? 50 dividido 9, no me da a esta hora la cabeza para hacer esa cuenta, pero aproximadamente 6 grados. ¿Por ahí? 5,5 estaríamos, grados centígrados. Es una temperatura bastante común, ¿no?, en la cerveza de nuestras, los cerveceros caseros, como mantener en un refrigerador. Bueno, entonces, si quiero un nivel de gasificación en la zona amarilla, que es las ales bien gasificadas, por ejemplo, entonces, si tengo la cerveza a 42 Fahrenheit, yo tendría que aplicar aproximadamente entre 15 y 25 PSI, para lograr entre 2,65 y 3,7, por ejemplo, volúmenes de CO2. Entonces, ¿cuántos volúmenes de CO2 quiero? 2,7, perfecto, estoy acá. Tengo la cerveza a 5 o 6 grados, bien, son 16 PSI. 16 PSI es un bar punto 2, un bar punto 1, punto 2, acá lo pueden ver. Sí, había una pregunta. ¿Puede ser, no? Ah, parece escuchar. Bueno. Sí, disculpa, Sebastián, tenemos una pregunta de Cristian. Cristian, por favor. Sí, buenos días. Tal vez tú conoces cuál es el punto de congelación de la cerveza, cual nosotros no tenemos que llegar y tener cuidado de que no se nos congele. Sí, eso depende mucho de la cantidad de sólidos disueltos que tiene la cerveza. No todas congelan a la misma temperatura, pero es menor que 0. Entonces, tranquilos podrían llegar a 0, 1 grado para seguridad sin mayores problemas.
Además tiene alcohol también que hace que se congele el alcohol más abajo, mucho más abajo. Entonces puede andar en ese rango. Está por debajo de 0, pero si quisieran tener más seguridad, en 0, 1 grado estaría perfecto. Más o menos por ahí. Bueno, vamos a acuerdo. Hay otra tabla que está en grados centígrados y volúmenes, y bares, perdón, grados centígrados y bares, que es esta, que también la pueden usar. Es lo mismo, visto de otro ángulo, nada más, que es definir, bueno, quiero 2,7 volúmenes, como por ejemplo el caso anterior, y estoy en 6 grados, y bueno, tendría que aplicar 1,1 bares. Es el mismo resultado, el anterior, pero en otras unidades. Ahora bien, esa es la teoría, ¿no? Hasta ahora, todo lo que hablamos fue teórico. ¿Qué pasa en la realidad? ¿Se cumple exactamente esto? Bueno, en la realidad siempre hay diferencias respecto a la teoría, siempre, en toda teoría hay error asociado. ¿Por qué? Porque hay imponderables, porque hay simplificaciones. Por ejemplo, en esta teoría no se tiene en cuenta, por ejemplo, qué longitud de manguera tiene entre el tubo de gas y el conector, por ejemplo. Tampoco se tiene en cuenta cómo cambia la temperatura de las cervezas mientras se está gasificando en esos minutos. Puede llegar a cambiar un poco. Tampoco se tiene en cuenta la pérdida de carga en todo el sistema de pasaje de CO2. Bueno, un montón de cuestiones que para la teoría no las tiene en cuenta, porque si quisiera tener en cuenta eso sería imposible tener un valor simple. Quiere decir que hay que ajustar. Siempre hay que ajustar, todo hay que ajustar, lo que ustedes hagan en la práctica. Y entonces, esto solamente les da una buena aproximación. Y es probable que si hacen esto, por ahí no les queda exactamente como buscan. Bueno, tendrán que ajustar. Ese fine tune se llama, o ajuste fino. Lo tiene que hacer cada cervecero con su situación, con sus equipos, con su planta, con su temperatura ambiente, con sus condiciones de elaboración. Ese es el ajuste fino final. Esto es solo un valor de referencia. Entonces, ahora vamos a ver. Yo quiero lograr esto. Quiero lograr 2,7 volúmenes de CO2. Voy a agitar mi barril mientras gasifico a 1,1 bares a 6 grados. Y entonces, ¿cómo hago eso? Bien, conecto todo, coloco a 1,1 bares el regulador, comienzo a agitar el barril, lo dejo 6 minutos agitando, por ejemplo, en una máquina agitadora o con las manos, 6, 10 minutos, barril de 20, 30, 50, ese mismo tiempo más o menos, puede ser un poco menos también, pero por ahí. ¿Y qué ha pasado ahí? Y el gas entró, porque yo agité, entonces entró más rápido, pero ya está terminada la carbonatación, así ya está bien, y la realidad es que no. Eso conviene sacarlo, despincharlo, colocarlo en frío nuevamente a la misma temperatura, a la que estaba, por ejemplo, y dejarlo toda la noche. ¿Sí? Lo dejo toda la noche ¿para qué? Para que el gas que está en el espacio de cabeza se disuelva bien en el líquido, darle tiempo suficiente a que se disuelva, que se acomode bien el líquido. Y al otro día, volvemos a repetir el procedimiento de gasificación, pero por menos tiempo, un par de minutos nomás, en las mismas condiciones, y con eso estaríamos muy cerca de haber llegado al equilibrio de presiones, y entonces, con un bar.1, poder lograr el 2.7. Eso es lo más cercano que podemos llegar a lograr. Ahora, tampoco va a ser exacto. Seguramente vamos a tener que aplicar un bar.2 para lograr eso. Subirle un puntito a lo que dice la tabla. ¿Por qué? Por lo que decía antes de todas las pérdidas de carga y demás que no están contemplados. Entonces, la recomendación primera, práctica, es utilizar el valor que dice la tabla, según las condiciones de cada uno. Pero subirle un puntito. Es decir, si me dice 1,1, yo le doy 1,2. Eso lo acerca a la realidad. Y el procedimiento de gasificar, dejar en refrío y al otro día darle un refuerzo. Esa práctica funciona muy bien.
Bueno, ahora, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque tengo que entregar el barril ahora, porque no lo gasifiqué y me lo pide el bar, o me lo pide un cliente que le doy una canilla para que se sirva en un cumpleaños, lo que sea. Bueno, ¿qué hago? Y lo que puedo hacer es subirle otro puntito más, para compensar lo que a la noche iba a pasar. Y entonces, en vez de 1,1, no, 1,2, porque la realidad me dice que no es exacto, le doy 1,3 o 1,4, 1 o 2 puntitos más, lo agito 10 minutos y se lo doy al cliente. Estamos compensando con esos par de puntitos más lo que a la noche hubiese absorbido. No es lo ideal porque luego, si lo lleva el cliente, no lo va a dejar en frío el barril, lo va a tener quizá a temperatura ambiente, no se va a disolver bien el gas en el líquido, pero es una aproximación más para poder darle una cerveza dentro de todo bien clasificada. Digo, no es lo ideal, pero se puede lograr algo así. Ya, el ajuste fino lo tienen que hacer ustedes, ¿no? De cuántos puntitos más, 1, por ahí 2, y estar en un bar 3 en esa situación, o un bar 4 como mucho, por ejemplo, y va a estar bien. Siempre que busquemos 2,7 volúmenes, ¿no? Estamos hablando, si queremos menos, obviamente será menos. Muy bien. Ahora, quiero con las mismas condiciones, embotellar contra presión. Tengo el sistema de embotellado contra presión, tengo un barril, lo gasifico y voy a embotellar. ¿Uso esto de la tablita, el 1.2, y lo dejo toda la noche? No. Y ahí también le tengo que aumentar un par de puntos más. Es decir, si yo voy a embotellar, en lugar de servir con canilla, voy a embotellar, tengo que darle un par de puntitos más de gasificación para compensar la segunda pérdida de carga que hay en la línea de llenado de la botella, que no estaba contemplado si me lo tiro de una canilla. Entonces, como voy a embotellar, y voy a tener otra pérdida de carga, que es una pérdida de presión, en cierto nivel, le doy un par de puntos más para compensar eso. Fíjense que la práctica nos da un montón de otras cuestiones, comparado con la teoría, que también hay que tener muy en cuenta. Me parece súper importante tenerlo esto bien presente. A ver si hay alguna pregunta al respecto. Bueno, entonces, ¿cómo jugar con las variables? Generar sobrepresión y menos tiempo, habíamos hablado. Le doy, en vez de lo que dice la tabla, en vez de un bar punto 2, le doy 3 bares y lo hago en 30 segundos. Por ejemplo, en vez de esperar 6 minutos, 10 minutos, a un bar punto 2. El riesgo grande que tiene esa técnica, que se puede hacer, sí, tiene un riesgo grande de que se me sobrecarbonate por si me paso de tiempo. Como les decía. Ahora, si uno le agarró la mano a sus equipos, a su línea de presurizado y demás, bueno, es válida, muy válida la técnica. ¿Sí? Y ahí cada uno tendrá su propia técnica. Pero, si me preguntan a mí qué recomiendo, no, recomiendo usar el método de la presión, que es la presión adecuada, para no generar sobrecarbonatación, porque si generamos sobrecarbonatación, vamos a tener un problema. Es muy difícil volver para atrás. Una cerveza sobrecarbonatada, si bien se puede corregir, es muy difícil porque el gas está absorbido, tenemos que hacer que se libere, eso es lento también, tenemos que hacer como procedimiento inverso. Y estamos manoseando un poco el producto también. Así que lo mejor es tratar de cumplir con esos parámetros para que no nos pase. También podemos hacerlo sin agitar por más tiempo. Como les decía, dejarlo 4 o 5 días conectado al tubo y que entre gas lentamente por el área que queda. Pero bueno, eso es poco práctico. Poco práctico, porque la verdad tengo que dejar el tubo ahí 4 o 5 días y yo quería tomar esa hoy. Y bueno, un poco más de presión para compensar no hacer el refuerzo del día siguiente, los que le comentaba, ¿no? Si lo queremos entregar el barril el mismo día, digamos un puntito más o lo que cada uno encuentre en su ajuste fino para compensar ese refuerzo. ¿Cuáles son los elementos necesarios para la gasificación forzada? Un barril, que puede ser uno de estos, un Corning, un conector,
El conector trae, por ejemplo, dependiendo del cabezal, es el conector, porque tiene que enganchar bien. En Argentina son más comunes los cabezales G, ahora me mandaré la foto, y entonces tiene que ser conector G, en ese caso. Cada país tiene un diferente cabezal común, y está bueno que cada uno, si va a carbonatar, se consiga barriles de esos cabezales. ¿Por qué? Porque si tienen un cabezal distinto, después se le van a dar a un bar que tiene otro conector del cabezal más común y no se lo va a poder comprar. Entonces van a tener que darle ustedes al bar un conector para su cabezal. Así que lo más recomendado es tener el cabezal, conector más común de lo que sucede en el país. O sea, en Argentina el cabezal G, no sé en Ecuador cuál es. El conector tiene un ingreso natural de gas que es por acá, aunque puede ingresar gas por acá, pero lo común es que entre por acá, por el costado, y que la cerveza entre o salga por acá. Digo entre o salga porque yo puedo usar el conector también para embarrilar la cerveza. Para llenar el barril, cuando llenamos un barril de cerveza, lo tenemos que hacer en condiciones de que no entre oxígeno. He visto también muchas técnicas de llenado con el barril abierto. El llenado de barril abierto estamos llenando el barril con presencia de aire. Y el aire es uno de los enemigos más grandes de la cerveza, ¿sí? Porque el aire tiene oxígeno y el oxígeno tiene alto poder oxidante que me genera pérdida de calidad en pocos días o minutos, dependiendo qué estilo. Hay estilos que son muy sensibles a la oxidación, como las IPAs, las NEIPAs por el lúpulo. En minutos puedo tener un problema, puedo tener una neipa negra, una neipa marrón, una neipa gris, porque se oxidó. Y puedo tener una neipa sin aroma, una IPA sin aroma, porque se fue el aroma por la oxidación. O una IPA con un olor medio dulzón, que no va porque se me reoxidó. Entonces, poder llenar con un barril sin aire. Y para eso hay que hacer un barrido de CO2 al barril. Se puede hacer de diferentes formas. Hay dos maneras que son buenas, relativamente buenas, unas mejor que otras, pero más tediosa, que son las siguientes. Una, la intermedia, que es buena, pero no tanto, digamos, pero es más práctica, es el barril ya cerrado, limpio, sanitizado, con sanitizante no oxidante, o sea, no peracético, puede ser Starsan, puede ser alcohol 70, o sea, de esa forma, cerrado, se presuriza, se inyecta CO2. El CO2 va a mezclarse con el aire. Entonces vamos a tener acá adentro una mezcla de CO2 y aire. Bien, todavía hay aire. Por más que yo lo presurice con CO2, todavía hay aire. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usando la válvula de alivio, retirar parte del gas que entró y va a salir aire también. El aire además es más livianito que el CO2, entonces va a estar más arriba que abajo. Y va a salir parte del aire, una fracción del aire. Bien, le vuelvo a dar presión. Y estoy ahora achicando la proporción de aire dentro del barril. Le libero otra vez con la válvula de alivio. Voy a sacar, siempre cerrando el tubo antes, ¿no? Voy a sacar aire. Y CO2 también voy a sacar, pero voy a ir achicando la fracción de aire hasta un cierto nivel. Si lo hago 5 o 6 veces, voy a estar bárbaro con eso. Todavía va a haber aire, pero muy poquito aire, con poquito oxígeno, y bueno, me la puedo aguantar. Eso puede inestabilizar la cerveza, pero va a ser mucho menor que si no hago esto. O incluso si directamente lo lleno abierto. Y el método que es más recomendado que este, pero menos práctico, es llenar el barril con sanitizante hasta tope, por ejemplo Starsan, hasta el tope, siempre en la dosis recomendada, ¿no?, de Starsan, o el sanitizante que usen, y entonces luego conecto el conector, empujo con CO2 y saco por el lado de la cerveza todo el sanitizante y lo guardo en otro bidón porque lo voy a poder volver a usar. Y de esa forma estoy reemplazando el sanitizante que completaba el barril y había eliminado el aire porque le puse líquido, con CO2 que lo empuja y ya hay todo CO2 adentro. Y entonces de esa manera tengo prácticamente nada de oxígeno. Es un mejor método, pero más complejo porque tengo que llenarlo de sanitizante.
guardar el sanitizante para un próximo uso que puede ser medio, digamos, quizá no tan práctico. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Clau. Por favor, Clau. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Bueno, en verdad tengo un montón de preguntas, pero Bueno. creo que voy a empezar con unas dos. La primera es, quisiera hablar tal vez algo de esto de mitos y verdades, de esto de la carbonatación forzada. ¿Qué tan cierto es que cuando utilizamos este método estropeamos la cerveza? Ese es uno. La otra sería, al utilizar este sistema de Quick Craft, si la cerveza se oxida. Bien. Ya, y la otra era, ¿qué tan recomendable o sea, qué recomendación nos puedes dar si es que utilizamos una piedra difusora para carbonatar? Eso. Bien. Bueno, muy bien, vamos con las tres. A ver, empezamos con la primera. Están muy buenas las preguntas, la verdad, muy bien, muy buenas, para armar un buen debate. La carbonatación forzada no arruina la cerveza. Lo que sí yo siempre recomiendo es no dejar de hacer nunca carbonatación natural. No dejar de hacer. Por más que tengamos todo el equipamiento, es más rápido, más práctico, más estandarizable la forzada, no dejemos de hacer carbonatación natural. Hay estilos particulares que se benefician mucho con carbonatación natural. Muchísimo. Yo siempre hago eso, siempre hago de mi fermentador, saco algunas botellitas, clasifico naturalmente y luego forzado, digamos, o todo natural, dependiendo del estilo. Por ejemplo, dentro de las que se benefician mucho por lo natural, son los estilos como el Imperial Stout, una Barley Wine, una Sazón Belga, estos estilos que el acondicionamiento de la levadura las favorece mucho, porque la levadura sigue trabajando, sigue mejorando. Yo tengo acá en nuestra bodega, que es un ambiente donde ponemos barricas, ponemos botellitas que se gasifican naturalmente, tengo siempre botellitas de todos los estilos que se están gasificando y acondicionando. Hay botellas que están hace un año ahí, hay botellas que están hace meses, y estos estilos van mejorando mes a mes. Todos los meses abrimos estas degustaciones que yo les decía, de los sábados abrimos una vez por mes, alguna de esas, y vamos viendo la evolución también. Es un aprendizaje continuo que nos da, y eso asegura que la gasificación natural es buena. La levadura, al estar activa, va a consumir el oxígeno, además, que puede haber quedado en la cerveza, en la botella, y eso además le va a dar más estabilidad, ¿sí? Tiene la desventaja que demora más tiempo la natural, y que por ahí queda un residuo, un sedimento de levadura más notorio en la cerveza, pero nunca nunca dejen de hacer gasificación natural, aunque tengan los elementos para lo forzado. Pero no es que arruina la forzada la cerveza, porque, digamos, no sería el caso. Lo único es que sí, que la natural mejora mucho algunos estilos. Esa sería, por lo menos, mi respuesta. Luego, el Quick Carb, ahora yo iba a mostrar justo el Quick Carb no necesariamente oxida, porque, a ver si tengo la foto acá de más adelante. Esto, yo entiendo que Clau se refiere a esto. Es un sistema que toma la cerveza del barril, la hace pasar con una bombita a través de una piedra difusora, y se inyecta gas en la piedra difusora, y cuando pasa la cerveza por ahí se carbonata y vuelve al barril. Y esto en un tiempito, una hora, una cosa así, recomienda Blitzmann. Hay otras marcas, no solo Blitzmann. En una hora recomiendas hacerlo, se gasifica perfecto. Lo que hay que hacer es un barrido de CO2 de toda la línea antes, y entonces no debiera oxidarse, porque estamos barriendo el aire de acá. ¿Sí? Hay que hacerlo bien, pero no tendría por qué oxidarse. Y luego el uso de la piedra carbonatadora, lo que está logrando en la piedra carbonatadora es achicar mucho las burbujitas, ¿no?
Con una piedra carbonatadora achicamos las burbujitas, podemos carbonatar en un fermentador isobárico, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros inyectamos CO2 sin piedra carbonatadora, las burbujas son más grandes. Por ejemplo, tenemos una burbuja así, ¿no? De modo ilustrativo. En cambio, lo pasamos por una piedra carbonatadora y esta misma burbuja se hace en múltiples burbujitas. Se divide en múltiples burbujitas la misma cantidad de gas. Entonces, ¿qué está pasando? Que para la misma cantidad de gas, ahora tengo un área de contacto mucho más grande, porque al dividirse en muchas burbujitas chiquititas, el área de contacto gas-líquido va a ser mayor, que es el mismo efecto que se logra agitando, aumentar mucho el área de contacto, y ese es el efecto que da la piedra carbonatadora. Cuando se colocan los fermentadores isobáricos, se debiera colocar dentro del líquido, no por fuera, porque hay métodos que digamos, se puede hacer también por fuera, pero es mejor que esté para dentro del tanque. Hay algunos tanques que tienen como una vaina o una cañería que sale para afuera, y entonces se coloca, acá está la cerveza, se coloca la piedra acá, y la cerveza entra a la cañería, se carbonata y vuelve a entrar, digamos. Pero acá se puede generar como canales por la presión de gas, como burbujas grandes que no dejan entrar la cerveza y cuesta un poco más. Entonces, por ahí, inyectando la piedra adentro, digamos, sería más, aspecto mejor, ¿no? Un tema súper importante de las piedras carbonatadoras o piedras oxigenadoras, porque también sirven para oxigenar los mostos antes de la fermentación, es que son muy riesgosas desde el punto de vista de la contaminación. Tenemos que esterilizarlas cada vez que las vamos a usar, porque son piedras que son de poro muy chiquito donde se sumergen los bichos. Los bichos viven ahí, están en contacto, imagínense esto con cerveza, tiene azúcar, los bichos van, comen ahí, viven ahí, crecen ahí. No la esterilizo la piedra, voy a tener un problema. Entonces siempre, yo lo que hago con las piedras es las saco del sistema, las pongo a hervir, 15 minutos en agua hirviendo, luego las sumerjo en un recipiente con alcohol 70, ahí la dejo hasta usarla. No sé si respondí a Clau a todas tus preguntas. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ir un poco más rápido esta parte. Tenemos un tubo, un regulador, cosas que necesitamos, ¿no? Una agitadora es opcional, pero ayuda mucho cuando tenemos una escala ya de mucho cantidad de barriles. Los tipos de cabezales, tienen una guía completa acá en esta web de cabezales de diferentes formas, el S, el A, el G y otros. Bueno, y a la hora de gasificar, entonces tenemos que preparar el barril, lo tenemos que limpiar. Este es un sistema que tengo yo hecho así muy casero, para limpiar los barriles con un tacho de pintura, una bocha zip, para una bombita, le falta la bomba acá, se invierte el barril, se limpia muy fácil. La llave que abre los conectores, los cabezales tienen una cuña cuando lo compran nuevo. Esto es para que no se reviente en la cabeza cuando lo quieran abrir a presión, que está mal, no hay que abrirlo nunca a presión, nunca hay que abrir nada que esté a presión. Entonces tienen esta seguridad que muchos cerveceros se lo cortan esto para limpiarlo, porque si no se puede abrir. Es muy complejo, pero bueno, es un detalle. El embarrilado a barril cerrado, empujado con CO2, es lo ideal, como les contaba, con el barril preparado tal como les contaba. Y luego llevar adelante el proceso de carbonatación, ¿sí? Como fuimos hablando. Se puede hacer en Corny, se puede hacer en los cakes, y tiene la opción de Quick Carb de Bleachman o otras marcas también. Muy bien, eso es más o menos lo que quería comentar de carbonatación, a ver si hay alguna pregunta, así pasamos a diseño de cervezas, el otro tema.
Sí, no sé, compañeros, si tenemos alguna pregunta, tenemos dos preguntas. Esteban, por favor. Buenos días con todos, buenos días Sebastián, muchas gracias por la charla, está súper chévere. Quería hacerte una consulta sobre lo que No te escucho bien, Esteban, ¿eh? del Starsan, experiencia pues, en un barril de 20 litros, esos 20 litros de Starsan, ¿cómo se lo debería guardar? ¿Cuánto tiempo más o menos en tu experiencia es recomendado hasta que esa solución ya no sea viable? Bueno, se me perdió una gran parte de tu pregunta. No sé si, a ver si entendí la pregunta porque no la escuché bien. El Star Sun se puede reutilizar para esto que les cuento, se puede reutilizar unas cuantas veces porque estamos a barril limpio, ¿no? Es como darle una sanitización final a un barril limpio y lo puedo almacenar. No es tan inestable como lo es el ácido peracético en cuanto a que se degrada, el ácido peracético se convierte en CO2. Entonces pierde ¿cómo es? La capacidad sanitizante. El Tarzán dura un poco más en ese aspecto. Usarlo unas veces y después eliminarlo, digamos. Depende de cómo fue tratado la limpieza de los barriles y demás, ¿no? Pero se puede reutilizar, se puede reutilizar. No sé si era esa la pregunta, yo la que entendí puede ser, Esteban, perdón, pero esto... Sí, o sea, iba más al tiempo en el que, según tu experiencia, te ha durado esa solución de Starsan guardada para volverla a utilizar en otra limpieza. Yo lo que recomiendo es, pues, eso es muy difícil de evaluar el nivel hay que hacer estudios microbiológicos para saber realmente si sigue activo. Entonces, lo que recomiendo es no usarlo más allá de los 15, 20 días, un mes, una cosa así, esa misma solución siempre que esté limpia. Ahora, eso es el Starsan. El peracético, 2, 3 días. Listo, muchas gracias. Bien. Sí, tenemos otra pregunta, Sebastián, de Clau. Por favor, Clau. Sebastián, otra pregunta. En el caso de la carbonatación natural, nosotros obtenemos unas burbujas bastante grandes. En el caso de carbonatación forzada, ¿podemos llegar a obtener ese tipo de burbujas grandes? Es una pregunta. Y la otra es, en base a mi experiencia, yo he sentido, o bueno, tal vez es mi percepción, que no me sirve el mismo método para carbonatar, por ejemplo, una cerveza Golden que carbonatar una cerveza Stout. No sé si estoy en lo correcto en mi percepción o si existe definitivamente una diferencia. A ver, vos te referís a una diferencia no en el nivel elegido, sino en el resultado para una Exacto, misma... Sí, exacto. puede haber... Meter un poco más de presión, tal vez, en relación de la una con la otra. Sí, 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 puede haber diferencias porque la composición de la cerveza tiene mucha influencia también en lo que es la retención del gas, o sea, una cerveza mucho más ligera y liviana, como que el gas puede escaparse más rápido, perder retención de espuma, digamos. Hay diferencias, totalmente. El nivel de lúpulo también puede afectar, se forman centros no me sale la palabra ahora, como de generadores de burbuja, el lúpulo también ayuda en eso. Y entonces sí, desde ya tiene una diferente consecuencia sobre el producto. No quiere decir que esté gasificada distinto, con diferente nivel, no, no. Se comporta diferente el gas en uno u otro fluido. Se comporta diferente el gas. Son dos fluidos distintos. Dos cervezas distintas, con dos composiciones distintas, son dos fluidos distintos. Así que sí, desde ya puede haber diferencia. Y lo mismo el tamaño de la burbuja. Tiene mucho que ver también con la composición del fluido también y con cómo fue solubilizado el gas, a qué temperatura. Por ahí el tema de la gasificación natural, como se hace a temperatura alta, porque se hace en fermentación, por ejemplo, a 20 grados,
bueno, va a tener alguna consecuencia también con respecto a gasificar a temperatura más fría. O sea, sí. Esas son las cuestiones que se aprenden haciendo mucho, ¿no? A ver, comparando, por eso está bueno que puedan, si tienen los equipamientos para hacer gasificación forzada, igual mantengan esto de la gasificación natural para ir viendo qué pasa y comparando resultados. Perfecto, gracias. Y tenemos una pregunta de Daniel. Daniel, por favor. Buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por tu charla. Sebastián, yo tengo una pregunta. Tal vez tú tienes algún gráfico de oxidación, o sea, cuando fuerzas la carbonatación, por ejemplo, conectas un barril de un corny, por ejemplo, y le agitas, eh, se dice que la estabilidad de esa cerveza comienza a caer, pero no se sabe o sea, en qué tiempo. Tal vez tú tienes información de eso. Muchas gracias. No, por favor. No, eso tiene que ver con la oxidación, sí, como vos decís. Si no fue, por ejemplo, bien hecho el barrido de oxígeno, o sea, si vos tenés un barril con oxígeno adentro, luego cuando lo agitás, el oxígeno va también a favorecerse la solubilidad como el gas. Entonces son dos gases que está favoreciendo a ambos. Por eso es muy importante el hecho de hacer los barridos de CO2 para que la estabilidad de la cerveza sea mayor. Sí, más que nada, por ese lado es la cuestión. La agitación con presencia de aire es negativa, sin ninguna duda. Genial, gracias. No sé si tenemos alguna pregunta más, si no podemos terminar el tema de gasificación. Estuvo genial. Bueno, muy bien. Sí, son temas con un montón de aristas, ¿no? Para discutir. Está buenísimo el debate y las preguntas que están haciendo también son excelentes. Y hay muchas cosas que están científicamente comprobadas, por decirlo, y otras que son resultado de la experiencia y que se van transmitiendo y uno va tomando esas ideas, pero no están totalmente comprobadas, ¿no? Entonces, hay mucho de eso también, por eso esta recomendación de hacer, no escuchar solamente algún libro, o lo que hizo un libro, o lo que hizo algún cervecero, sino probar y ver el efecto, ¿no? Uno aprende muchísimo haciendo eso, porque, digamos, no es lo mismo leer el libro y la teoría que hacerlo en la práctica. Y seguramente ya lo saben, ¿no? Pero está bueno. Yo ahí tengo, ahora en frío, una cerveza Sazón Belga que hicimos con gasificación natural. Estuvo 4 meses gasificando, como para cerrar un poco el tema con este ejemplo, que tiene la particularidad que usé la levura Belsazón del alemán, una levura deshidratada del alemán, se llama Belsazón, que es una levura variedad diastaticus, Saccharomyces variedad diastaticus, que consume dextrinas. Y como consume dextrinas, puede llegar a generar una atenuación muy alta en la cerveza, porque hace que pierda ese cuerpo final, ese dulzor final, al consumir la dextrina. Pero también una sobregasificación, que justamente en ese caso, en la Sazón Vegas, se busca esa sobregasificación, porque se busca una cerveza muy bien gasificada, más de 3.5 o 3 de gasificación, y con esa nota champañada. Y eso se puede lograr casi únicamente con gasificación natural. Es muy difícil lograr eso con gasificación forzada. Eso es algo más que refuerza esto de no dejar nunca hacer gasificación natural. Bueno,
Empezamos con la parte de diseño, si les parece. Entonces. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el diseño de cervezas, todo diseño de algo, se define como el proceso previo a hacerlo, ¿no? La voy a pensar la cerveza. Entonces, se haría antes de hacerla. Obviamente uno luego aprende con la práctica el resultado y realimenta el próximo diseño. Pero siempre sería previo. Esta idea previa de cómo pensar, cómo programar el proceso, la receta, los equipamientos. Yo puedo ir cambiando partes de equipos, cambiando condiciones, según el estilo, según la cerveza que quiero lograr, según la tecnología que tengo. Y lo podemos dividir en dos partes, un diseño cuantitativo y un diseño cualitativo. El diseño cuantitativo es simplemente hacer unas cuentas para poder decidir, por ejemplo, cuánta malta voy a usar, qué proporción de las maltas voy a usar, qué tipos de malta voy a usar en función del color que quiero, qué lúpulos voy a usar y qué cantidad en función del amargor que busco. Y así sucesivamente, o sea, algunas cuentas, la parte cuantitativa, que me van a acercar a tener un producto con los parámetros que quiero, ¿no? Y en ese caso, tenemos, les voy a mostrar algunas, no me voy a meter mucho en detalle en las cuentas, pero bueno, el diseño nos permite ahorrar dinero. A ver, era la parte de la conclusión inicial. Nos permite ahorrar dinero porque entonces las pruebas van a ser menos para lograr un objetivo. Y entonces alcanzarlo más rápido. Pero eso exige sólidas bases teóricas, fundamentos, entrenamiento y puesta en práctica. Y acá tenemos las tres patas del diseño, como les decía hoy: la receta, los procesos, los equipos. Todo eso en conjunto es el diseño. Y que se entienda, ¿no?, que diseñar una cerveza no es diseñar solo una receta, porque la receta es solo una parte de la cerveza. Es decir, yo puedo tener una receta que le robé, entre comillas, a la mejor fábrica de cerveza de Ecuador o de Argentina, pero eso no quiere decir que cuando la haga me va a salir igual. Porque yo tengo que ver los procesos también, tengo que ver el equipamiento. Esto decíamos de la tecnología, ¿no? ¿Cómo hago para que no entre el oxígeno? Y obviamente si tengo más tecnología lo voy a poder utilizar mucho más que si tengo poca tecnología. Pero bueno, es lo que tengo. Pero tiene influencia, una influencia enorme en el diseño. Diseñar el producto pensando en los equipos y los procesos, ¿no? No es lo mismo un macerado con splash que sin splash de líquido, el recirculado, por ejemplo, entonces oxidar más, oxidar menos, porque también está esta parte de oxidación del lado caliente, se habla mucho de eso. Bueno, son ejemplos nomás. Cuando diseñamos tenemos que pensar en todos los aspectos, ¿sí? Y tenemos entonces, por un lado, un diseño, como dijimos, cuantitativo y uno cualitativo. Y a modo de cierre esta introducción sobre el diseño, podríamos, como dice acá, intentar todos nosotros la misma receta, una receta tan simple como esta, una blonde ale, ¿no? Hacer lo mismo, seguir los mismos procedimientos y además, misma receta, mismos procesos. Equipos no van a ser iguales, nos va a dar diferente la cerveza. ¿Qué? ¿Solamente porque el equipo es distinto? No. No, porque además tenemos que tener en cuenta las condiciones ambientales, las marcas de materias primas, o sea, la procedencia de la materia prima. Así que hay las tres patas que son las recetas, los procesos y los equipos, son las tres patas más importantes del diseño. Pero hay un montón de otras variables influyentes que están por fuera y también tienen impacto. Y no está ahí metido. Por ejemplo, ¿qué pale ale voy a usar? Es lo mismo usar pale ale de Weyermann, o de Castelmaltel, o de Patagonia. No, no es lo mismo.
Es lo mismo usar una Pale Ale de Weyermann cosecha 2020 a cosecha 2019, no es lo mismo. Ya hasta eso cambia, ¿no? Así como es lo mismo hacer cerveza a 10 grados centígrados que hacerlo a 30 grados ambiente. O sea, todo cambia y eso también genera que cada uno de nosotros tenga un producto único. Y eso lo hace atractivo también a todo esto. Bueno, variables quanti y quali, materias primas, comportamiento, cálculo, ¿no? El conocimiento integral de todas las cuestiones. Entre las variables cuantitativas, les decía, no me voy a meter en detalle en las fórmulas, ¿sí? Las voy a mostrar, pero no vamos a entrar en detalle en todo esto. Simplemente ver que hay forma de hacerlo. Estos cálculos nos permiten predecir, ahorrar dinero y tiempo. En base a los parámetros vitales, nosotros tenemos que elegir qué parámetros va a tener nuestro estilo. Si tengo los parámetros vitales de una APA, como son estos que están acá, de una American Pale Ale, que tiene la densidad inicial debe tener, según BJCP, entre 1045 y 1060, SRM entre 5 y 10, etc. Bueno, como maestros cerveceros tenemos que elegir el valor de los parámetros para nuestra APA. Y elegimos 1050, 40 IBUs, 6 de SRM, lo que sea. Lo elegimos y luego tenemos que tratar de lograrlo cuando lo hagamos. Pero el diseño es elegir eso y poder definir nuestra receta, nuestros procesos para lograr eso. Entonces, ya sea que vamos a hacer un estilo que existe en un manual de JCP o el Brewers Association, o vamos a inventar un estilo, tenemos que definir estos parámetros, que son los que nos van a permitir luego estandarizar un poco la cerveza. A ver, voy a inventar un estilo, yo voy a hacer una roja con centeno, con fruta. Bueno, ¿qué densidad va a tener? ¿Qué alcohol va a tener? ¿Qué color? Lo tengo que definir porque después la quiero repetir y entonces no sé si va a ser igual. Tengo los parámetros aunque sea un estilo inventado. La definición de 4 de los 5, porque si bien hay 5 parámetros, nosotros tenemos que definir 4, porque el quinto es combinación de otros 2. ¿Qué es esto? De esos 5 parámetros, el color, el amargor y la densidad inicial y final los podríamos elegir indirectamente, directamente, ¿no? O individualmente, por decirlo. Y el alcohol quedaría resultado de las 2 densidades que elijo, o sea, es consecuencia de otros 2. Lo mismo pasa si elijo el color, amargor, densidad inicial y alcohol, me queda definida la final para lograr ese alcohol. O sea, están atados estos parámetros entre sí, los 3 de abajo. El color lo puedo elegir independientemente del amargor. El amargor lo puedo elegir independientemente del color. Y hasta quizá de la densidad. Si bien hay algún efecto entre el amargor y la densidad, lo puedo elegir indirectamente. Ahora, de los de abajo, densidad inicial, final y alcohol, solo puedo elegir 2 de los 3 porque el tercero me queda dependiendo de los otros, ¿no? Bien. Luego definir el agua. Súper importante, el tema agua. Es un tema para otra charla, porque es un tema muy, muy complejo de entender y transmitir. Tema agua. Complejo de entender y transmitir. Y tiene un efecto claro sobre la calidad del producto también, ¿no? Y el nivel de carbonatación que hablamos hace un ratito. También las materias primas. Bueno, eso es lo cualitativo. Este gráfico, este índice BU es interesante en diseño de cervezas, de Ray Daniels, este índice, porque nos permite identificar, predecir qué nivel de amargor le tendría que dar a una cerveza si quiero que sea equilibrada, por ejemplo. A ver, voy a hacer una cerveza con densidad, esperen que se me fue volver acá, esperen, al anotador. Ahí está. Con densidad 1060. Muy bien, y quiero que sea equilibrada en amargor y maltosidad.
sea, una stout, por ejemplo. Bueno, entonces tendría que caer en la franja amarilla y me daría un amargor de unos 30 IBUs. Quiere decir que yo quiero lograr cierto balance, equilibrio en mi producto, y me tendría que fijar para una determinada densidad qué amargor me iría bien en IBUs. Si quiero desequilibrar un producto para el lado del lúpulo, básicamente las IPA van a estar en la zona verde o fuera hasta de la zona verde. Para una densidad de 1060 en este caso tendría que tener por lo menos 40 o 45 IBUs. Entonces va a ser una cerveza orientada al lúpulo en amargor. Y para el otro lado, lo contrario, ¿no? Si tengo una cerveza de densidad 1060, con unos 15 o 20 IBUs voy a tener una cerveza maltosa. Este gráfico es súper útil para predecir también y diseñar un producto. Elegimos el color, elegimos la densidad, elegimos el amargor de nuestra futura cerveza y entonces después calculamos para lograr esos valores. Y como les decía entonces, el cálculo es el que viene a continuación, que no me quiero detener mucho porque prefiero detenerme en la segunda parte del diseño, que es la parte cualitativa. Bueno, pueden calcular, a modo de resumen, pueden calcular qué cantidad de malta usar conociendo la densidad, usando estas fórmulas. Pueden calcular el color a partir de la combinación de maltas. La combinación de maltas se va a elegir en función del flavor que se desea y del color que se desea. O sea, la cantidad de maltas va a establecer una densidad, un cuerpo, el tipo de malta también va a dar un poco de cuerpo, de sabor, de estructura y color. Entonces elegimos todo en función de todo eso. No son cosas aisladas, ¿no? Es una cuestión compleja elegir la lista de maltas, porque tiene en cuenta todo eso. Sabor, estructura, o cuerpo, color, y todo eso combinado con todos los otros integrantes de la cerveza. Podemos calcular el color con una fórmula simple como esta. Tener en cuenta también que en el color, además de las maltas, influye el tiempo de hervor. No solamente la mezcla de maltas me va a dar el color. El tiempo de hervor tiene influencia en el color. La cantidad de lúpulo que agrego tiene influencia en el color, por el aporte de los polifenoles, los azúcares. Agrego adjuntos de azúcar, tiene influencia en el color. Agrego candy sugar. Oscuro, tiene influencia. Una maceración por decocción va a tener influencia en el color. Las frutas tienen influencia en el color. Un agua muy alcalina va a tener influencia en el color, por reacciones de Maillard, ¿sí? Que se dan ahí en la cerveza, les va a dar una cerveza más oscura. Entonces, quieren hacer una bien clarita y el agua menos mineralizada va a dar mejor. ¿Sí? Acá hay una frase final que dice: un estudio demostró que un mosto hervido por 2 horas sin lúpulo tenía un color de 5,1 grados L, mientras que el mismo mosto con lúpulo fresco presentaba un color de 5,9, y con lúpulo más viejo 6,15. O sea, el lúpulo afecta el color también, ¿sí? No es tan directo, pero se puede calcular igual y tener una idea de a dónde queremos llegar. Se puede estimar el amargor siempre que hagamos adiciones tradicionales de lúpulo. O sea, las adiciones de hervor. Si agrego lúpulo durante el hervor, podría tener una buena estimación del amargor con fórmulas sencillas como estas, o con aplicaciones de celular, que son también sencillas de usar, que me darían una buena predicción. Ahora, si hago hop stand, no hago adiciones de hervor, hago hop stand, una NEIPA típico, o en las IPAs, nuevas IPAs, hago hop stand. El amargor desarrollado en hop stand, o sea, en el lúpulo agregado luego del hervor a menor temperatura, mientras hacemos el whirlpool, etc., y lo dejo 1 hora, ya no se puede calcular tan fácil. Es que no hay una fórmula que sea aproximada, buena para calcular ahí el amargor que voy a desarrollar en hop stand, y pasan a ver entonces recomendaciones. Digo, quiero hacer una IPA que me salga con un buen amargor en hop stand. Bueno, 4 a 6 gramos por litro de lúpulo en hop stand, más o menos. El dry hop
me afecta el amargor. El dry hop en menos de 20 IBUs me va a dar más amargor que si no hago dry hop. El dry hop en más de 30 IBUs me va a dar menos amargor que si hago dry hop. Está estudiado eso, como que el punto de corte es 25 IBUs, pero hay un rango ahí, por un efecto que tiene el lúpulo, un compuesto que se llama umulinona, que da impacto en amargor cuando se agrega en frío. Entonces, el lúpulo tiene umulinona, lo agrego en frío, la umulinona da amargor, pero además el lúpulo en dry hop tiene la capacidad de absorber compuestos de la cerveza, entre ellos los isoalfa-ácidos que me dan el amargor por el hervor, ¿sí? por el lúpulo en caliente. Entonces, si pongo mucho lúpulo en dry hop, hasta puedo bajar el amargor porque se chupa isoalfa-ácidos y le gana a la umulinona que libera. Y al revés pasa lo contrario, como les decía. Todas cuestiones complejas que de vuelta, si bien están demostradas, están probadas, hay estudios que lo validan, hay que probar y verificar, según el estilo que haga, qué lúpulo, cuánto tiempo de contacto, etcétera, me va a dar cosas diferentes. Se puede corregir con este gráfico por densidad el amargor, o sea, tener en cuenta que el amargor percibido no va a ser el mismo para una cerveza de baja densidad que de alta densidad. Voy a percibir mucho menos amargor en una cerveza de alta densidad, porque la estructura de maltas me va a dar una especie de enmascaramiento del amargor. En cambio, una de bajita densidad, o una muy atenuada, una brutipa, me va a exacerbar el amargor. Por eso, por ejemplo, en la brutipa conviene hacer adiciones tardías de lúpulo. Es otra cuestión. Bueno, y con este gráfico podría corregir la cantidad de gramos que tengo que agregar para un determinado IBU con adiciones tradicionales en caliente, ¿no? Según la densidad. El cuarto parámetro, o sea, densidad inicial, color y amargor, es relativamente simple. Simple calcular y que nos dé más o menos lo que buscamos. Siempre, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Claramente no es igual. Pero es relativamente simple hacerlo. Hay un cuarto parámetro, que es el de densidad final o el alcohol, cualquiera de los dos, uno o el otro, que se puede determinar en forma indirecta. O sea, no es tan fácil llegar al valor deseado tan directamente, porque depende del trabajo de la levadura, cómo fue. ¿Sí? Ya dependemos de la levadura acá, y obviamente de cómo desarrollamos la fermentación para que la levadura haga lo correcto. Entonces, podemos desarrollar la fermentación para que la levadura haga lo correcto y usar una cepa de levadura que nos pueda dar un nivel de alcohol que está caracterizado y más o menos acercarnos. Pero es más difícil lograrlo que los otros parámetros, ¿no? Entonces, hay levaduras que son súper atenuantes y nos van a dar más alcohol, menor densidad final. Puedo, por ejemplo, decía la B-Sazón, la B134 de Fermentis, consumen dextrinas, entonces me dan mucha atenuación, baja mucho la densidad, obviamente más alcohol, más secas son las cervezas. Tengo levaduras menos atenuantes, no consumen dextrina, pero sí consumen maltotriosa. Es un azúcar complejo que tiene también los mostos de Malta, entonces me dan una atenuación interesante, pero no 100%, me dan 80, 85% de atenuación. Como por ejemplo una US05, las americanas, típicas, 80, 81% de atenuación. Puedo tener levaduras inglesas, como la Windsor, London, S04, que no consume la maltotriosa, o consume muy poca maltotriosa, entonces me baja a 72, 75% de la atenuación, y me queda más cuerpo final, algo de dulzor, con más carácter final en la cerveza, por eso las cervezas inglesas tienen más carácter de sabor en lo que es
no tanto el lúpulo, no tanto la levadura, sino la malta, la estructura, se usan esas levaduras inglesas. Entonces, podemos predecir cuánto va a ser la densidad final y o el alcohol, pero es más difícil lograr el resultado que se busca. Hay que tener mucha práctica en la definición del mosto para que la levadura haga lo correcto. Manipulamos los mostos, las levaduras, las temperaturas, los tiempos. Usar correctamente el refractómetro es un detalle que lo cuento a modo entre paréntesis, porque el refractómetro tiene error con alcohol, ¿no? Eso es algo que no todos conocen, pero cuando uno mide densidad con el refractómetro y la cerveza ya está con alcohol, la lectura es incorrecta, hay que hacer una corrección en el refractómetro. Porque muchas veces tenemos esto de que la densidad final me da muy alta, me da 1020, 1025, pero ¿cómo la mediste con refractómetro? ¿Y le corregiste? No. Entonces es eso. Si lo medís con densímetro te va a dar 1010, 1008. Bueno, variables cualitativas. Por ejemplo, sensación de cuerpo, suavidad en boca, astringencia, final dulce o seco. También tendría, cuando diseño un producto, poder definir qué quiero de todo esto. Quiero que tenga, qué sensación de cuerpo quiero, más, menos. La suavidad en boca, ¿cómo la ajusto? El nivel de astringencia, yo puedo querer baja o nula astringencia, o media, baja, media astringencia. En una porter no viene mal la astringencia, baja o media. Quiero final dulce o seco. Y en función de esto, entonces, ir definiendo, diseñando la cerveza. Por ejemplo, ¿cómo incrementar la sensación de cuerpo en una cerveza? ¿Sí? ¿Cómo podemos manipular nuestros procesos, nuestras recetas, nuestros equipos para incrementar la sensación de cuerpo en la cerveza? ¿Qué opciones tenemos? Y ahí podemos ir pensando algunas. Y pueden surgir, por ejemplo, las siguientes. Puedo manejar los componentes, las maltas, en la etapa de maceración, usar mayor cantidad de malta y mayor proporción de maltas especiales. Voy a incrementar la sensación de cuerpo haciendo eso. Puedo pensar en lo que son las proteínas, los beta-glucanos, proteínas de alto peso molecular, tanto en la maceración como en la cocción. Proteínas, beta-glucanos se incrementan con el uso de cebada 6 hileras, con trigo, con avena, con centeno, con cebada sin maltear. Estoy incorporando más contenido de proteínas, quizá beta-glucano, que me dan más cuerpo. Las proteínas de alto peso molecular me pueden dar más sensación también de cuerpo, que lo puedo lograr con menos tiempo hervor, o bien sin hervor, cervezas crudas, como las asati. El glicerol, desarrollado por la levadura en la etapa de fermentación, también me da sensación de cuerpo. El cuerpo en la cerveza está muy determinado por la cantidad de glicerol que tenga, con la glicerina, y para esto la Saccharomyces es efectiva en la producción de glicerol, no tanto la Brettanomyces, la levadura Brettanomyces, ¿no? Esta levadura muy atenuante, salvaje, de sour, que me aliviana la cerveza también. Bueno, las levaduras de baja floculación producen sensación de cuerpo. Si uso una WB06 para hacer una de trigo alemán, voy a tener más sensación de cuerpo, porque la levadura va a estar en suspensión, y voy a notar mucho eso. También el lúpulo, no está acá, justo, el lúpulo y la combinación con las proteínas en las neipas me dan también sensación de cuerpo. Las dextrinas, que quedan en la maceración, en la cocción, me dan sensación de cuerpo. Por ejemplo, usar malta de dextrina, usar maltodextrina. La temperatura alta de maceración, voy a tener más dextrina. Levaduras que no consumen dextrina, voy a tener más cuerpo. El dióxido de carbono, el cuerpo puede aumentar con la carbonatación, ¿sí? Pero no la cremosidad, ¿no? Es como una doble efecto, como decíamos antes. ¿Cómo lograr suavidad en boca? ¿Sí? ¿Cómo lograr esa cerveza suave en boca? Bueno, ¿qué opciones tenemos acá?
A ver, acá no está la respuesta. Acá podemos, si quieren, interactuar un poco. Después hay otro ejercicio que dice cómo lograr evitar la astringencia. Lo dejo como ejercicio como para, en el tiempo final, interactuar en todo esto un poquito. Cómo mejorar la retención de espuma. Cómo lograr la sensación de sequedad. Cómo lograr un final dulce. Bueno, todo eso lo vamos a dejar para el final, para si quieren hacer así algunos debates. ¿Cómo elegimos la lista de maltas? ¿Cómo elegimos los lúpulos y el timing de lupulado? ¿Sí? Respecto del timing de lupulado, o sea, quedan un montón de cosas abiertas para el final, para poder discutir. El timing de lupulado puede ser durante el hervor, lo que es método tradicional. Hacer mash hop. Mash hop es una técnica de lupulado en el macerado, que primero puede generar un amargor más ameno, el mash hop. ¿Por qué? Porque dejamos los lúpulos en agua no tan caliente, más tiempo, lo que le permite disolver algunos aceites que van a perdurar más, que me dan un amargor más ameno. Es más caro porque tengo que ponerle mucho lúpulo para generar ese efecto, pero también tiene una ventaja: la fibra del lúpulo queda en el macerado, con lo cual la fibra que me puede dar astringencia la elimino ahí con la malta. Tiene otra ventaja, que es que puede capturar el lúpulo ahí en ese lugar, puede ligar metales como el hierro, como el cobre, que son catalizadores de la oxidación futura. Si queda mucho hierro y cobre, va a ser más fácil que la cerveza se deteriore rápido. Entonces, esto puede también mejorar lo que es la estabilidad futura de la cerveza, ¿sí? Son todos estudios muy nuevos también que están desarrollando. Fervor Hop, una técnica de lupulado antes que empiece a hervir. En la olla de hervor agrego el lúpulo, pero antes de romper el hervor. Entonces va a estar el lúpulo también, mucho tiempo, varios minutos, con el mosto caliente, sin hervor, y va a permitir el mismo efecto que el mash hop de solubilizar los aceites que me van a dar un amargor más limpio. El hop stand, la técnica de Whirlpool, es muy usada en las nuevas IPAs o NEIPAs. Solamente adiciono un hop stand, desarrollo amargor, mantengo sabor y aroma al mismo tiempo. Es una técnica muy eficiente para las tres cosas. ¿Por qué? Porque se hace. Luego del hervor, se baja la temperatura entre 80 y 90 grados, se agrega una buena cantidad de lúpulo y se mantiene 60-80 minutos. Eso, antes de enfriar. Y eso hace que, al estar a 85 grados, por poner una temperatura, no se pierdan tantos aromas. Retengo aromas. Se solubilizan bien los sabores, los aceites. Y genero amargor adecuado. ¿Sí? Si eso mismo lo hago a 100 grados, el amargor va a ser tremendo que voy a generar, porque va a estar desarrollándose mucho. Entonces por eso es a 85, 80, 90, más o menos. Algunos lo hacen a 75. Yo lo hago a 87. Le bajo la temperatura al mosto hasta 87 grados, agrego el lúpulo, hago el whirlpool, pocos minutos y sin mucha agitación, un whirlpool suave para no oxidar ahí, porque la oxidación del whirlpool sobre el lúpulo de las cervezas muy lupuladas me puede dar también aromas sulfurados tipo cebolla, se dice, ¿no? Que yo lo he notado en varias IPAs que hemos hecho, y le atribuimos el efecto de la oxidación de esos lúpulos en esa primera whirlpool violento. Entonces lento, ¿sí? Lento, y esperar entonces en hop stand para que se desarrolle amargor, se solubilicen los aceites y me dé sabor y quede bastante aroma. Hop back, mientras se pasa el fermentador. Dry hop es la técnica de agregar lúpulo en fermentación o maduración. En fermentación puede ser el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8, el día 9, el día 10. Dependiendo del día que lo agregue, será el efecto que voy a lograr en mi cerveza. Y también la estabilidad futura, porque si yo agrego un lúpulo abriendo la tapa del fermentador, estoy sin ingresar oxígeno también. Si eso lo hago el día 2, 3 de fermentación, donde está la levadura activa, abro la tapa, hago el lupulado, cierro la tapa, el oxígeno será consumido por la levadura.
Si eso mismo lo hago el día 10, la levadura, o 9, no sé, la levadura ya está en las últimas, tratando de acondicionar la cerveza, eliminando diacetilo, y el oxígeno que entra ahí le va a costar más a salir. Si lo hago en frío, ya madurado, también. Entonces, por eso en homebrew, que hay que abrir la tapa para incorporar el lúpulo, porque no tenemos los hop canon, esos con vacío. Entonces, lo recomendable es de hacer un loop, para por lo menos una experiencia, ¿no? De hacer un dry hop, hacerlo, se dice, cuando está en densidad, por ejemplo, 1030. Es decir, que todavía le falta llegar, vamos a 1010, bueno, le faltan 20 puntos de bajar densidad. No está tan activa la levadura, pero todavía le queda actividad. Esa actividad que le queda sirve para bajar el nivel de oxígeno que puede llegar a entrar, en gran medida, pero la no tan activa que está ahí, porque está no tan activa como al principio, va también a hacer que no se eliminen muchos aromas del lúpulo por stripping o arrastre por CO2. ¿Sí? Cosa que pasaría si lo hago al día 1. La feroz respiración me arrastraría mucho aroma del que estoy poniendo. Aunque los aromas, principalmente, que voy a arrastrar en ese momento van a ser aromas de tipo de aceites hidrocarbonados, que por ahí no son los que más quiero, porque quiero que estén los aceites oxigenados del lúpulo que me den más aroma frutal o cítrico o floral, y no tanto los aromas verdes del lúpulo herbales de los hidrocarbonados. Bueno, hay un montón de temas para hablar de esto. Entonces, ¿cómo diseño la cerveza? El timing del lupulado, o sea, parte de los procesos sería esto, es parte del diseño también. Conocer el efecto de cada tipo de diseño nos va a ayudar a tomar decisiones. Y entonces, pensar la cerveza, cómo la voy a hacer antes de hacerla, ¿sí? Incluye también, por ejemplo, el timing del lupulado. ¿Cómo elegir la levadura correcta? ¿Qué formato de levadura? Perdón. Uso levadura recuperada, uso levadura líquida, uso levadura deshidratada, ¿sí? Uso la que consigo, uso levadura de panadería, ¿por qué no? Bueno, ¿en qué formato prefiero? Por ejemplo, recuperar levadura está bueno, está muy bueno recuperar levadura, pues es una levadura que se va adaptando a nuestro contexto. Es una levadura más adaptada a nuestros moscos, a nuestros equipos. Entonces va a andar mejor en cada recuperación. Pero tiene un riesgo de contaminación, de manejo, hay que saber manipularla, ¿no? Esto es un tema también. La levadura deshidratada, activa, de sobrecito es muy fácil de usar, pero tiene un costo. Una levadura líquida también es difícil de acceder a una buena levadura líquida, pero en la levadura líquida podemos encontrar un montón de cosas que no vamos a encontrar en la levadura deshidratada, por una cuestión que hay mucha variedad de levaduras líquidas, si llegamos a poder acceder a alguna. Bueno, todo eso también, y por supuesto que sepa de levadura, vamos a elegir. Vamos a elegir una levadura de atenuación media, alta, moderada. Vamos a elegir una levadura con perfil fenólico, con perfil frutal, según el estilo que vaya a hacer. Una levadura limpia, una levadura de baja o alta floculación. Si vamos a elegir una levadura o quiero hacer una cerveza limpia en aroma, me conviene una de baja floculación y sedimentación, que esté la levadura en suspensión más tiempo, para que ella misma limpie la cerveza. Yo uso 0,4, que me clarifica el toque. La cerveza re cristalina tiene lo contraproducente es que va a haber poquita levadura para hacer el descanso de destilo, la maduración en caliente y demás, y puedo llegar a tener una cerveza con algún perfil no deseado. Tengo que, entonces, tener cuidado, dejarla más tiempo, ¿sí? o levantarle la temperatura al final para que se active más. O sea, dependiendo de la levadura que elijo, también viene el proceso que voy a hacer. Si uso 0,5 y K97, o K97 por nombrar conocidas, que son levaduras que están mucho en suspensión, bueno, generan cervezas limpias de aroma, cervezas americanas limpias, alemanas limpias, como la Kelch, por ejemplo. Bueno, todo eso es parte del diseño. Obviamente que en un par de horas es muy difícil ver todo lo que hay detrás de cada tema, porque hay un montón de cosas.
mi idea solamente era, bueno, por lo menos dejar las inquietudes, que queden las inquietudes, y después profundizar, ¿no? Cada uno podrá profundizar en cada tema, y detrás de cada tema hay un mundo. ¿Cómo elegimos el agua? ¿Cómo la ajustamos? ¿Sí? Otro impresionante tema en cuanto a la riqueza teórica que hay detrás el control del pH es clave por lo menos en el agua. Si no puedo ajustar el agua con los iones, las sales necesarias, porque no conozco mi perfil físico-químico del agua, porque no lo mandé a analizar, por lo menos ajustar el pH, porque ajustar el pH en la escala recomendada, en el rango recomendado, en la maceración y en el agua de lavado, podemos discutirlo eso un poquito, nos va a dar una cerveza mucho más limpia también, más fina, ¿sí? Sin tantas aristas de astringencia, de sabor áspero, bueno, que esto es súper importante. Y en las cervezas lupuladas más todavía, ¿por qué me sale tan áspera esa IPA? ¿Sí? Bueno, hay que regular el pH. Eso seguramente sea por eso, en gran parte, la aspereza de las IPAs por el pH. Entonces, tratar de ir a un pH 5.3 o 5.4 macerado me va a solucionar gran parte del problema. ¿Cómo elegimos el perfil? Bueno, hay páginas, el libro Palmer, páginas donde puedo ir a ver perfiles de agua, pero hay algunas tendencias comunes. Por ejemplo, unas cervezas lager, menos mineralización. La menor mineralización posible va a ser bueno. Siempre que tenga por lo menos 50 ppm de calcio, que el calcio es bueno para un montón de cosas, ¿no? Para clarificar, para que actúen las enzimas y demás. Pero después baja mineralización. Si son cervezas más oscuras, bueno, subirle un poco la alcalinidad con bicarbonatos o carbonatos para que me sostengan el descenso de pH de la malta oscura. Si hubiera cervezas más rubias, subirle un poco más el calcio para que me ayude a bajar el pH, ya que me pongo malta oscura. Voy a hacer cervezas orientadas al lúpulo de amargor, English IPA, Pale Ale, Bitter, APAs, IPAs West Coast. Entonces, subir un poco el sulfato me va a dar mejor apariencia al amargor y liquidez. Si voy a hacer cervezas más de cuerpo y malta, como una de trigo alemana, una de trigo belga, una IPA, entonces una Helles, subir el cloruro en relación al sulfato. Voy a hacer una equilibrada en malta y amargor, una porter, stout, algunas de las escocesas y irlandesas. Bueno, relaciones similares de cloruro y sulfato por ahí pueden estar bien, ¿no? Son tendencias. Después hay que ir a fondo. Pero todo eso si pudiera usar el agua y conozco el perfil que tengo. Si no, el pH. Bueno, estos son datos nuestros, nosotros somos parte de capacitaciones en el Molino también, les dejamos ahí para que tengan, si alguno ya nos conocía de algún curso online. Y volviendo un poquito para la discusión final, dejamos estos ejercicios como para que podamos discutir un poco, son como disparadores de preguntas finales, y obviamente también cómo elegir la lista de maltas, cómo elegir los lúpulos, el timing, de vuelta como disparadores de preguntas. Así que, si quieren, dejamos unos minutos para interactuar y podemos acercar un poquito a estas cosas también. ¿Les parece? Genial, encantado. Me parece que pueden levantar la mano y suelo desbloquear el micrófono cada participante. Ajá. Bueno, vamos a esperar a ver si surge alguna cosa. Yo traté de armar en un par de horas algo que pueda ser útil. Esto queda abierto, hay un montón de cosas para discutir, un montón de cosas para aprender todavía. Nadie, no se sabe todo, por suerte. Por suerte siempre tenemos que aprender cosas. El mundo cervecero está aprendiendo constantemente. Y cada día aparecen nuevas cuestiones para probar, para capacitarnos, para aprender, ¿no? Así que eso también tiene de atractivo y desafiante este mundo, me parece.
al menos, bueno, poder haber dejado en esta breve charla inquietudes y desafíos futuros, cada uno. Es un poco el objetivo. Sí, yo creo que además, Sebastián, agradecerte porque muchos de estos temas que nos cuentas son en base a tu experiencia y todo esto es ensayo y error y probar y estar ahí, tener mucha paciencia. Creo que cada uno también estamos en ese tema y siempre es bueno aprender o escuchar el punto de vista de otras personas. A veces en el chat de la asociación alguien tiene una duda, escribe algo y hay alguien que le va a colaborar o siempre escribir algo más, ¿no? Entonces, por agradecerte a ti por tu tiempo, por toda la información y a recomendarles a todos nuestros amigos de la asociación que visiten también la página del Molino, que conozcan un poco sobre las clases y todo. Yo en lo personal tomé algunos cursos y me ha ayudado mucho a aclarar algunos temas. Eh, Les voy a dejar aquí, amigos, en el chat el link para que me ayuden llenando sus datos, por favor, para tener la asistencia de todos ustedes. Sí, eso, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quisiera aclarar, aprovechando. Sí, yo mientras alguno piensa alguna pregunta o algo, les comento que acá en la web tienen, en algún lugar dice material gratis o en oferta, algo así, pueden descargar sin cargo ahí, costo, por ejemplo, cómo corregir el refractómetro. Hay algunos también cursos cortitos sin costo en ese lugar no sé, cálculo de la temperatura de macerado. Después también en la web hay un blog donde hay notas que vamos subiendo. Yo también comparto en algunos grupos cerveceros. Hay un blog donde pueden leer algunas notas también sobre temas diversos. Bueno, no sé, si no hay preguntas, ¿no? A ver. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Una consulta sobre el tema de carbonatado. Verás, yo estaba teniendo un problema, carbonataba aquí para mandar a la costa y o sea, por la altura, por la presión y la altura, al llegar allá la cerveza tenía menos gas. ¿Cómo puedo compensar esa pérdida de presión al tener mayor presión atmosférica? En realidad no debería cambiar, porque vos estás a barril cerrado. Las presiones que se manejan en lo que estuvimos hablando, tantos bares, esa es la presión manométrica, o sea, es la presión relativa a la atmosférica. No importa cuál es la atmosférica, es la sobrepresión que se aplica. Entonces no debería haber problema con la presión atmosférica en principio, salvo que me esté perdiendo alguna variable, pero en principio no debería haber diferencias por ese motivo, porque estamos hablando de presiones manométricas, que son las sobrepresión, más allá de la presión atmosférica. Entonces, tener una atmósfera de presión o tener 0,9, en definitiva sería lo mismo porque estoy incorporando, no sé, un kilo 100 en cualquiera de las dos situaciones, por ejemplo. Al menos si no se me pierde ninguna variable, esa sería mi respuesta, ¿no? Pero bueno, Cristian, si has tenido ese problema, habría que analizarlo un poco en detalle, a ver cómo fue el proceso de gasificación, porque no deberías tenerlo. Chévere, muchas gracias. ¿De qué? Sí, no sé si tenemos tal vez alguna otra duda por acá. Si no, Si no, yo agradecerles también a ustedes por el tiempo que han estado, y por las preguntas que hicieron. Han sido preguntas muy interesantes, como para debatir. También está bueno que sean los debates, ¿no? A mí me suman mucho los debates siempre y contar experiencias que les haya pasado a cada uno también suma, enriquece mucho. Hay otra ahí, ¿no, Santiago, no? Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días.
Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los pros y los contras de agregar avena al hervido? Bueno, tenemos, a ver, se puede agregar avena, si viene la avena arrollada, se puede agregar en la maceración, ¿no? Macerado, junto con las maltas. La avena tiene más contenido proteico que la cebada. Eso va a favorecer todo lo que haga la proteína. Lo que favorece la proteína, por ejemplo, hablamos de retención de espuma. Había justo uno de estos ejercicios que era cómo mejorar la retención de espuma. Con avena se podría. La avena podría tener efecto en esto, ¿no? En retención de espuma. También podría tener efecto en la suavidad en boca. La avena genera esa oleosidad, que me da también suavidad cuando tomo una cerveza. Se puede incorporar una parte de avena, 5, 10, 15%, hasta 30% de avena en la Oatmeal Stout, exagerando, como para lograr ese efecto. Y tiene, por otra parte, la desventaja asociada a un posible nivel de turbidez, que puede ser una desventaja en algún estilo o una ventaja en otro estilo. En una neipa claramente podría dar ventaja porque está dando turbidez en una cerveza que queremos que sea turbia. Esas son básicamente las cuestiones principales del agregado de avena. Ok, Sebastián, gracias. No sé si alguien más, tal vez alguna pregunta, alguna duda. Si no, creo que podremos ir concluyendo y el tema. Bueno, espero que haya sido útil, por lo menos, eso sí, que haya sido útil. Y bueno, gracias por estar tan tempranito ahí. Sí, bueno, un poco, nos tocó madrugar un poco para estar acá a atender, pero creo que todos sacamos información muy valiosa y algunas dudas y cosas que pondremos en práctica estas semanas. Bueno, Sí. bueno, muy bien. Muchas gracias entonces, Sebastián, por estar acá con nosotros. A ustedes, gracias. Gracias. Eso entonces, igual gracias a todos ustedes, amigos, por asistir, por estar acá. Recuerden llenar aquí el link que dejo para tener registrado la asistencia de todos para los certificados después. Cualquier cosa estamos conversando por el chat y cualquier duda podemos contactar a Sebastián a través de sus redes sociales. No lo duden y sin nada más que agradecerte, Sebastián. No, por favor, sí, cómo no. Yo trato de responder preguntas todo el tiempo, estamos respondiendo. Ahí está mi Instagram, puede ser con Instagram, Sodone, @Sodone, fácil, con doble D. Ahí pueden saquear por ahí o como sea, así que no hay problema. Listo, muchas gracias. A ustedes, gracias. Eso entonces, compañeros, voy a